En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Y pues de esto vamos a hablar en esta tarde. Amén. De esto vamos a hablar y que el Señor Jesucristo hable a nuestras vidas. Amén. Vamos a hablar de que nuestros pensamientos serán afirmados. Amén. Y esto es lo que Dios, hermano, nos habla, que Él puede cambiar nuestros pensamientos o nuestros pensamientos serán dirigidos, amén, a hacer lo correcto. Por eso en este día, hermano, le titulé a este tema, déjate guiar por el Señor, amén. ¿Cuántos escucharon? Amén, hermano. Déjate guiar por el Señor. Amén. ¿Alguna vez tú has escuchado o tú mismo has dicho estas frases en tu vida? Yo creo que alguna vez, hermano, cada quien ha mencionado esta palabra por diferentes circunstancias, hermano, en nuestra vida. Yo creo que la hemos mencionado bastantes veces y la palabra es, hermano, si hubiera. Amén. Si hubiera. ¿Cuántos han mencionado esta palabra, hermano, en su vida? Si hubiera. Amén. Si hubiera. Si hubiera hecho esto. Amén. Si lo hubiera hecho. Y pues esta palabra, hermano, viene a ser, hermano, viene en muchas personas a ser parte de su vida. Porque viven en su vida de fracaso en fracaso, hermano, de error tras error. Pero en esta tarde, hermano, el Señor quiere que quitemos esa palabra de nuestra vida y que tengamos un nuevo comienzo, hermano, en nuestra vida. Amén. Que paremos esta palabra, hermano, que ha venido haciendo mella en nuestra vida, haciendo estragos en nuestra vida, por causa, hermano, de no dejarnos guiar por el Señor Jesucristo, por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque Dios, hermano, en nuestra vida nos dejó el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, hermano. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que ahí nuestros pensamientos, por eso es que van a ser afirmados, como habla aquí en Proverbios. Por eso es que nuestros pensamientos se afirman, porque son dirigidos por el Espíritu de Dios, el cual, hermano, no vamos a cometer la infinidad de errores que cometemos en nuestra vida. Y para que no llegue la lamentación, hermano, si hubiera hecho esto, si lo hubiera llevado. Cuando pasa, hermano, algo un accidente, si me lo hubiera llevado, si no lo hubiera dejado, si yo hubiera estado ahí, si no hubiera estado solo, si no hubiera. Y estas son palabras, hermano, que mucha gente las repite en su vida, hermano. Y las está llevando, hermano, constantemente. Hermano, me habrá de decir, tenemos que quitar esta palabra de nuestra vida porque el hubiera ya no existe, hermano. Amén. Ya no existe. Si yo hubiera decidido bien, si yo hubiera decidido ir a la escuela, ahorita yo fuera diferente. Si yo hubiera permanecido en aquel trabajo, yo no estuviera así. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estado ahí. Y esas palabras, hermano, se siguen repitiendo. Si yo hubiera guardado dinero, yo no tuviera la carencia que tengo ahora. Si yo me hubiera casado con aquel muchacho, con aquella muchacha, no estuviera yo así. Y son lamentaciones, hermano, que vienen a la vida de los hombres. Si yo no me hubiera metido con aquella mujer que yo ya sabía cómo era y todas las cosas que yo ya sabía que me habían dicho, si no, ahora yo tengo toda una familia en dificultades. Y son de las cosas, hermano, que vienen a repercutir en nuestra vida. Y es cuando venimos a decir, si yo lo hubiera hecho, no estuviera pasando esta situación.
Si yo me hubiera puesto a ayunar y orar por estas circunstancias, no estuviera así. Si yo hubiera aconsejado bien a mis hijos, ahora estuvieran en la iglesia sirviendo. Si yo hubiera sido un buen padre, si yo hubiera sido una buena madre, ahorita tuviera a mis hijos, a mis hijas, ahorita yo estuviera sirviendo a Dios, ejerciendo un ministerio. Si yo me hubiera puesto, hermano, el cinturón bien amarrado, mi casa no estuviera así. Son palabras reales, hermano. Son palabras reales en la vida de la gente. Que si hubiera hecho, hermano, desde el principio las cosas se hacen. Porque después cuesta mucho trabajo. Después es difícil o muchas veces nunca llega a pasar, hermano. Si yo hubiera obedecido y no me hubiera casado con alguien que no conocía de Dios, porque la palabra me decía que qué tiene que ver la luz con las tinieblas, no estuviera pasando esta situación. Son cosas reales que está viviendo la gente, hermano. Cosas, circunstancias que es real en la vida actual, en la vida de las personas. Por lo tanto, hermano, todas estas frases tienen que dejar de ser en nuestra vida. Porque si él hubiera, hermano, salen solamente de personas, hermano, que han enfrentado fracasos en su vida. Que han enfrentado, hermano, situaciones difíciles. Que han tenido que experimentarlas en su propia vida. Nosotros, hermano, Dios nos ha dejado el Espíritu de Dios para guiarnos, para aconsejarnos. Dios nos ha dejado, hermano, líderes espirituales para guiarnos, para aconsejarnos, porque Dios quiere que nosotros no lleguemos a esta situación de lamentación en nuestra vida, hermano. Tenemos todo el armamento, Dios nos dejó en nuestra vida para vivir una vida diferente, para tener una vida excelente, porque Dios es lo que Él es, hermano, es un Dios excelente y quiere que su pueblo viva de la misma manera. Esto es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros seamos triunfantes en nuestra vida y que no estemos lamentándonos si yo lo hubiera hecho. Es que ya no existe, por eso es que la palabra es si yo hubiera. Si hubiera, pero no lo hay. Ya no existe. Por eso nosotros tenemos que cambiar, hermano, nuestra vida. El hoy sí existe, hermano. Y tú lo puedes cambiar. Ahora tú puedes ser diferente. Porque si nosotros, hermano, obedecemos el consejo de Dios, nunca esa palabra va a nacer en nuestra vida, porque nos vamos a ahorrar muchos fracasos y muchos malos episodios en nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar. El Espíritu de Dios no va a dejar que tú caigas, hermano, en ninguna desgracia, porque Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. En Él no hay confusión, en Él no hay error. Por eso es necesario que el pueblo de Dios se levante, hermano, a deshablar ya con el Espíritu de Dios y a decirle: guíame, Espíritu Santo, guíame, qué es lo que voy a hacer, qué decisión tengo que tomar en esta situación. Si yo no hubiera comido tanto, no estuviera así de gordo. Si yo hubiera hecho esto, nosotros, hermanos, tenemos la solución en nuestras vidas. Si no hubiera comido esta comida, no estuviera enfermo ahora. Es que nosotros ya no podemos caminar así. Tenemos que pensar: ahora ya voy a cambiar. Esa frase ya no la voy a mencionar en mi vida, porque ya no existe. Ya cometí el error, ya tengo el problema encima. Ahora lo importante es salir de él, hermano. Lo importante es salir adelante, quitar eso de atrás y seguir hacia adelante, hacer lo correcto. Hacer lo correcto en nuestra vida para que no venga, hermano, a la lamentación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes que en la palabra de Dios escudriñarla y orar y ayunar para que el Espíritu de Dios nos aclare nuestra mente y podamos decidir cosas correctas en nuestra vida que nos beneficie, hermano.
que nos beneficie y que no vivamos con la lamentación en nuestra vida. Imagínese, hermano, la vida que vivió Adán y Eva, hermano. ¿Usted cree que no le reclamaban? ¿Usted cree que no discutían, que no había conflictos en ellos? Si ellos tenían una vida en el jardín del Edén, un lugar, hermano, en el cual no había nada, había pura belleza, hermano, era algo maravilloso lo que ellos vivían. Y imagínese después, hermano, cómo fue. Es que tú me diste. Él mismo ahí en Génesis 3:12, hermano, ahí ahí se ve en la palabra de Dios todo ese capítulo. Usted puede ver la historia. Yo creo que todos la sabemos, la historia. Es que la serpiente me engañó y por eso comí. Y es que mi mujer me engañó y por eso comí. Y ahí viene, hermano, si yo le hubiera hecho, si no hubiera hecho caso, si yo no la hubiera descuidado, si yo hubiera estado al pendiente. ¿Usted cree ellos vivían una vida como usted y como yo, hermano? El que platicaban, en que lamentaban, en que ellos hubieran querido hacer lo correcto, pero no lo hicieron. Y así mucha gente está viviendo. Si yo hubiera escogido mi esposo, no estuviera viviendo este tormento. Si yo hubiera escogido, si yo hubiera aconsejado, si yo hubiera pedido consejo. Voy a estar repitiendo, hermano, esto porque es necesario que nos levantemos, hermano, y cambiemos nuestra mentalidad y empecemos a pensar bien, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano, porque ya no es tiempo, hermano, de estar perdiendo el tiempo, sino levantarnos y demostrarle al diablo que el que nos salvó es poderoso, hermano, para cambiar todas las cosas, para marcar la diferencia. Esto es lo que nosotros tenemos que cambiar, hermano. Y pues lo difícil de todo esto, hermano, que nadie quiere pasar momentos difíciles en su vida. Pero sabe, hermano, que nosotros vivimos de lo que cosechamos, lo que sembramos y después lo cosechamos. Esa es nuestra vida y esa es nuestra realidad. Porque por tanta negligencia, hermano, por tanta insensatez de nosotros, por tanta mala decisión que hemos venido cometiendo en el transcurso de nuestra vida. Pero lo bueno de nuestro Dios es, hermano, que podemos darle de cortarle y empezar de nuevo, hermano. Esto es lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios. Si yo me congregara siempre, si yo no hubiera perdido el tiempo, ahora mis hijos estuvieran bien en la casa de Dios. Y son palabras reales, hermano, y verdaderas, que en el futuro vemos lo que sembramos y vemos la cosecha, hermano, en cada uno de nuestros vástagos o en nuestra propia vida, hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar estas situaciones, hermano, y ver que Dios es bueno y misericordioso y que todavía nos tenemos con vida y que aprovechemos la oportunidad, hermano, y cambiemos ese estilo de vida, hermano, por un estilo de vida, hermano, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, dirigido por Él. Por eso ponte a pensar, hermano, en este momento, en todos los fracasos que tú te hubieras podido evitar si tan solo hubieras pensado, hermano, antes. Ponte a pensar en esta hora, hermano. ¿Cuántas cosas tú te podrías haber evitado y tener una vida maravillosa, hermano? Una vida diferente. Si tan solo hubiera. Es una palabra fuerte, hermano. No es una palabra cualquier cosa, es una palabra fuerte que marca la vida de la gente, hermano. Que viene la lamentación en la vida de la persona. Por eso nosotros, hermanos, lo que podemos hacer ya ahora en todas las circunstancias que ya ocurrieron, ponernos a pensar y que ahora vamos a ahorrar tiempo, hermano. Que ahora vamos a administrar el tiempo porque los tiempos son malos, hermano.
Porque los tiempos no son como antes. Ahora tenemos que aprovechar toda oportunidad, porque el tiempo se pasa ya volando, hermano. El tiempo no está como antes que pasaban los años, hermano, y no sentíamos. Pero ahora, hermano, si todas las personas sienten que el tiempo, hermano, se ha cortado. Te pasa un mes y luego sigue el otro, hermano. Y ahora ya que estamos, hermano, ya estamos en junio. ¿Cuánto estábamos en enero, hermano? ¿Cuánto tiempo se le hace? ¿Se le hace que corrieron muchos meses o se le hizo poquito, hermano? ¿Se le hizo rápido, hermano, que ya estamos en junio? Es que así está ya la vida. Por eso es que tenemos que aprovecharla y pensar, hermano, que podemos vivir una realidad de nuestra vida diferente, hermano. Que la realidad, que salgas, hermano, de esto dormido y te levantes, que es una realidad, hermano. Y no estés desperdiciando los días de tu vida. Enfrenta las situaciones. Encomienda a Jehová todas tus obras y Él aclarará tus pensamientos. Encomienda a Dios todas las cosas que tú vas a hacer. Él aclarará tu mente y te dejará guiarte por sendas de justicia por amor a su nombre. Por eso, hermanos, los que están jóvenes, decidan bien, hagan las cosas correctas, no vivan de error en error. Abran sus oídos espirituales, escuchen el consejo del padre, de la madre, porque son los que los llevarán a la vida eterna, hermano. Eso es lo que tienen que escuchar el consejo sabio, hermano, el cual, aunque tú veas que tu padre y tu madre no hacen lo correcto, pero si te dan un buen consejo, eso es lo que tú debes hacerlo. No los malos ejemplos, porque hay bien muchos padres que dan malos ejemplos, hermano, que no hacen lo correcto. Quieren que el hijo ore, que el hijo ayune, que el hijo vaya a leer, pero ellos no hacen ni mueven las manos para nada. Pero es bueno que las palabras que tú estás escuchando, aunque tu padre y tu madre no hagan nada, eso es lo que debes hacer, para que en tu futuro, cuando llegue, hermano, cuando llegue ya la vejez a tu vida, puedas ser una mujer, un hombre de sabiduría. Una mujer sabia que no se deja enredar por nada, que sabe lo correcto y sabe dirigirse y sabe guiarse en las cosas de Dios y en las cosas de la tierra, y poniendo a Jehová Dios primero en tu vida. Poniéndolo a Él primero en tu vida. Porque, hermano, muchas veces se meten en casamientos que no deben hacerlos. Por eso, hermano, dice un dicho que mejor solo que mal acompañado, hermano. Nosotros tenemos que ver que es un beneficio, hermano, en nuestra vida. Y tienes que elegir bien, porque hay personas que te pueden destruir, personas que no te van a dejar ni una bendición. Y después, el día de mañana, si yo no hubiera acompañado a aquel muchacho, si yo no hubiera acompañado a mi supuesta amiga fiel, porque muchas cosas, hermano, cometen la juventud, muchos errores cometen las personas, hermano, por no pedir un consejo sabio, hermano, por no escuchar la voz de Dios. Yo creo, hermano, que en cada lugar que se predica la palabra van a venir palabras de sabiduría y de consejo para que el pueblo de Dios camine bien delante de Dios, hermano, y que no viva, hermano, de error y tras error en su vida. Por eso nosotros debemos cambiar, hermano, y someternos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y caminar con nuestra frente en alto, hermano. Caminar con nuestra frente en alto y dejar las cosas a un lado y someternos a Dios. Y hay que pedirle: Señor, abre mis oídos espirituales, abre mis oídos para que yo pueda entender, para que yo pueda ver que lo que a mí se me está hablando, para que lo que a mí se me está predicando, yo lo pueda captar y yo lo pueda hacer en mi vida. Porque yo no quiero que cuando llegue, Señor, mi vejez, yo vaya a estar lamentándome ya sin fuerzas, ya doliéndome las piernas, la espalda, y ya no poder hacer nada, Señor. Ayúdame a
cambiar, Señor, a tener un oído audible a tu Espíritu Santo, que yo me pueda someter a ti, Señor, que pueda ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo, hermano. Por eso mucha gente no tiene sensibilidad, hermano, no tiene sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre tienen en su mente: si yo lo hubiera hecho, si yo me hubiera preparado, si yo hubiera hecho esto. Si tú te preparas ahorita que eres joven, hermano, y te preparas, ayunas y oras y te metes con Dios, en el futuro, hermano, cuando venga tu adultez, vas a poder tener un encuentro. Cada vez que tú que dobles tus rodillas delante de Dios, se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo. Porque esto, hermano, no es de la noche a la mañana. Esto no es, hermano. Esto es de una práctica, hermano, diaria. Es de una práctica, hermano, en comunión con el Espíritu Santo. Y decirle: Señor, encomienda mis obras, Señor. Encomienda mi vida, Señor, dirígela. Hazla a tu manera, Señor. Que no me dirija por mis pensamientos, por mis emociones, por el dolor que siento. Hay muchos padres, hermano, y madres que han echado a perder los hijos por el sentimiento. Porque dicen que los quieren demasiado y que no pueden, y les dejan hacer tantas cosas, hermano, porque supuestamente, hermano, los aman tanto. Pero es mentira, hermano. Al hijo que se ama se disciplina, se corrige. Ese es el verdadero amor, hermano. Aquel que te habla palabra de corrección, aquel amigo que te dice: mira, eso está mal. Aquel que está contigo y te hablan palabras de levantarte, de ayudarte, de sacar, hermano, del atascadero que te encuentras, o del error, del pecado. Son gentes, hermano, que están demostrando el verdadero amor, hermano. Alguien que te corrige verdaderamente, hermano, quiere un bien para ti. Por eso tenemos que tener, y la gente que no escucha, hermanos, porque no tiene sensibilidad, hermano. No ha tenido su sensibilidad para escuchar lo sabio que viene de Dios. Y por eso tenemos que cambiar, hermano, nuestra vida y someternos a Dios para poder tener un oído audible a la voz de Dios, hermano. Para no vivir en fracasos, hermano, cuando pase el tiempo de nuestra vida. Por eso tenemos que estar sometidos a Dios, someterse a la presencia de Dios, orando constantemente, hermano, porque nosotros vamos a poder evitarnos muchos errores, hermano, y vamos a evitar esa palabra en nuestra vida: que si yo hubiera hecho esto, que si no lo hubiera hecho. Por eso en este día deposita tus planes en Dios. Ponlos en las manos de Dios. Dile: Señor, que cambia mis pensamientos, Señor. Anivélalos, Señor, porque se distorsionan en cualquier cosa, Señor. Avívame, Señor. Quiero cambiar mi estilo de vida y tener una vida sometida a tu Espíritu, Señor. Porque quiero, Señor, que tú seas el arquitecto de mi vida, Señor. Que tú hagas cada cosa, Señor, en mi vida. Que tú, Señor, seas el que ordene mis caminos, Señor. Que tú seas el que los enderece, Padre. Tú, dejándote guiar por Él, vas a tener una vida diferente, una vida, hermano, bendecida. La gente está perdiéndose, hermano, de tanta bendición que Dios tiene. Dios tiene, hermano, tanta bendición para su pueblo, tanta paz, tanta tranquilidad, tanta bendición que Él tiene para darle a su iglesia. Pero porque por falta de sabiduría, de negligencia, por no someterse a Dios, a la voluntad de Él, no están disfrutando esas delicias, hermano, que Dios tiene. Él quiere que tú disfrutes en esta tierra, que tú seas bendecido en esta tierra, para que aquel que no conoce a Dios vea que sirviendo a Jesucristo estamos súper bendecidos, hermano. Que tenemos bendiciones en abundancia, que nosotros vivimos, hermano. Nosotros tenemos que vivir de los fracasos de afuera, hermano, no que vivan ellos otros de nuestros fracasos.
Que tú de aquel fracaso, hermano, tú tengas una vida excelente, hermano, y digas, yo no voy a ser como ese. Porque mucha gente dice, yo no voy a ser como ese cristiano, porque es falso, mentiroso, mira su comportamiento. No, que otros sean el ejemplo, hermano, pero no tú. Que tú vayas dejando huella por tu sabiduría, por ser una persona dirigida por el Espíritu Santo, por ser una persona sabia, hermano, que cuida toda su manera de ser y toda su manera de vivir, hermano. Que es cuidadosa, hermano. Dice que tienen que ser cuidadosos de su casa, cuidadosos de su vida, cuidar tu salvación con temor y con temblor, hermano. Por eso, hermano, tú debes aprovechar cada oportunidad para que el día de mañana no vayas a decir, si yo le hubiera pedido perdón a esta persona, si yo hubiera restaurado esta relación, si yo hubiera hecho esto, no estuviera viviendo de esta manera. Por eso de esto tiene que hacer mella en nuestra vida, hermano, y pensar que todo lo podemos cambiar, hermano, y cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar, hermano, porque esto de dejarnos guiar por las emociones, hermano, no vamos a conquistar nada, hermano. No vamos a conquistar nada. Todo lo contrario, nos van a conquistar por la debilidad de mente, por la debilidad de corazón, por la debilidad, hermano, de no estar orado y ayunado delante de nuestro Dios. Fácilmente la corriente, hermano, se la lleva para donde quiera. Pero aquella persona que está sometida a Dios, se dirige por el Espíritu Santo, hermano. Esa persona llega a ser fuerte. Llegan tormentas y tempestades y no le mueve, hermano. Su casa está sobre la roca que es Jesucristo, hermano, y nada le va a mover. Nada lo va a poder cambiar. Va a tener su mentalidad firme, hermano, y sus pensamientos bien afirmados, porque están dirigidos por Dios y nada le hace cambiar, hermanos. Yo dije que sí, se hace. Dije que no y se hace. Porque así es el hombre de Dios, hermano. Dice una palabra, hermano, y eso se tiene que hacer. Nunca el hombre debe ser de doble palabra, hermano. Que ahorita dice que sí y al rato dice que no. Si uno tiene que tener una estabilidad, tiene que tener una seguridad que lo que uno ha decidido es lo correcto, hermano. Porque proviene de Dios y es la guianza de nuestro Dios.